This computer. Listo. Bueno, muy buenos días. Estamos aquí con Joana Banestrale, la cual es coach ontológico. Vamos a hacerle una serie de preguntas, pero pues nos gustaría en primer lugar que ella se presente. Estamos aquí con Gabriela Infante, que también es compañera de grupo. Y pues, si quieres, Joana, nos puedes ayudar un poquito con tu presentación, los estudios que hayas hecho, Claro, Pipe. especializaciones. Listo. Yo soy ingeniera de producción agroindustrial de la Universidad de La Sabana. Hice un MBA en la Universidad de Phoenix y después de un tiempo de mi vida que estuve en toda esta área, eh, por cuestiones de la vida llegué al coaching y me certifiqué como coach ontológico y después hice una maestría en coaching de vida. Esos son mis estudios, soy mamá de 2 hijas, trabajo como independiente, hago coaching personal, coaching grupal, coaching empresarial, eso es lo que hago. Bueno, nosotros como proyecto final estuvimos haciendo unas investigaciones sobre el coaching ontológico y queríamos Uh-huh. hacerte unas preguntas sobre la experiencia que tú has tenido en este campo. Entonces, Claro. la primera pregunta, Joana, queríamos preguntarte por qué escogiste el coaching ontológico y no cualquier otra rama del coach. Bueno, escogí el coaching ontológico, estaba muy entre dos, coaching organizacional y coaching ontológico. Entonces, me decidí por el coaching ontológico porque me di cuenta que cubría también el organizacional. Entonces, a través del ser, pude darme cuenta que, y ver pues varios estudios, la Universidad de Harvard, Stanford, han dicho que la gente feliz es mucho más exitosa. Entonces empecé a ver qué era ser feliz y me di cuenta que partía era del ser. Entonces por eso creo que dije no, mi rama es la ontología y no la organizacional, porque dentro de la ontología puedo aplicar mucho para las organizaciones. Entonces, por eso me decidí por la ontología. Ok. Joana, ¿tú nos podrías contar un poquito más sobre los pacientes que has tenido a lo largo de tu carrera, sobre las personas con las que tú has podido trabajar, poder iniciar un proceso? Si nos puedes contar un poquito más de tu experiencia en este sentido. Claro que sí. Eh, mi vida en el coaching empezó porque trabajaba en la Universidad de La Sabana como jefe de prácticas de la Facultad de Ingeniería y empecé a tener contacto con los muchachos que salían a práctica. Mi cargo era súper chévere, era conseguirles las empresas y hacerle seguimiento durante todo este tiempo. Durante 6 meses hablaba con jefes inmediatos, hablaba con ellos y los jefes inmediatos me decían, mire, muchachos salen muy bien preparados técnicamente, pero a veces no saben gestionar sus emociones, no saben comunicarse, no saben eh, manejarse un cuerpo, mira cómo está vestido. Bueno, había una cantidad de cosas que la universidad pues no daba en ese entonces empezamos a ver que salían muy bien técnicamente, pero les hacía falta todas estas habilidades blandas. Cuando Sí. yo llamaba o organizaba reuniones, los que llegaban a dar las charlas eran coaches y yo vi cómo les hablaban a los muchachos y a mí me gustó muchísimo cómo les hablaban, cómo llegaban y dije, esto me gusta, pero pues lejos de imaginarme que iba a terminar como coach. ¿Por qué terminé como coach? Porque muchos de los muchachos llegaban a mi oficina y me decían, yo quiero hablar contigo, no quiero hablar con el coach, no quiero hablar con el psicólogo, no quiero hablar con nadie, quiero hablar es contigo. Entonces me di cuenta que como que tenía yo una venita y dije, no, pues tengo que tener la herramienta para poder acompañarlos, porque cuando yo no tenía la herramienta, lo que hacía era o darles consejos o desde mi intuición, cómo guiarlos hacia dónde ir, pero pues ya una vez empecé a estudiar me di cuenta que sí era necesario tener esa herramienta para poderlos orientar y para poderlos guiar. Entonces los mayores coaches, así se llaman cuando tú dices pacientes, los pacientes de los coaches se llaman coaches, Ok, ¿sí? sí. La mayoría de los coaches míos son muchachos, son jóvenes que están próximos a salir a su vida laboral o jóvenes
que están próximos a salir a la universidad. Me di cuenta que también había muchos vacíos, que muchos de los muchachos salían y tomaban la decisión no conscientemente, sino que la tomaban porque sus papás eran de esa profesión, entonces generaciones de médicos, 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 entonces voy a estudiar medicina, o digamos en mi caso, como era la jefe de prácticas de la Facultad de Ingeniería, muchos papás, muchos abuelos o muchos negocios te decían, no, necesito la ingeniería, pero no sabían bien por qué estudiaban esa carrera. Entonces, me encontré con muchos muchachos también diciéndome, mira, yo lo único, tener el título, dárselo a mi papá porque me dijo que era lo único que me pagaba, e irme a estudiar lo que yo quiero o irme a hacer mi vida como quiero. Entonces me di cuenta que no había como una toma de decisiones conscientes en esa edad y empecé con un programa para la transición paso colegio-universidad y universidad-vida laboral. Ok. También Chévere. tengo empresas, también hago coaching ontológico en empresas, se llama coaching organizacional, tengo más fortalecimiento de equipo de trabajo, en donde a través de varias conferencias, varios talleres, más que conferencias son talleres en donde se involucra a los participantes para que puedan incorporar todo lo que se está diciendo. Ok, Esos han Joana. sido mis clientes. Tenemos otra pregunta que hacerte y Claro. es, ¿sientes que coaching es el mejor método que existe o sientes que hay otro que es mejor? Yo creo que todos son muy buenos, todos son buenos. Yo siento que el coach, si es buen coach, el coach nunca, nunca, nunca te va a decir qué hacer. La única o el único que tiene las respuestas es la persona que está buscando esas respuestas. Los mejores maestros de nosotros somos nosotros mismos. Entonces, siento que si el coach es buen coach en cualquiera de las especializaciones, lo que va a llevar es a ese coachee a que encuentre respuestas por él mismo, a que encuentre su camino, a que se conozca, a que pueda decir es por aquí, no por acá, y no porque me dijeron que, ¿me entiendes? Entonces siento, no te podría decir este es el mejor, este otro, no, siento que todos somos maestros de nuestra propia vida y si nos ayudan o nos guían de una manera adecuada, no importa la especialización del coaching, podemos encontrar nuestras propias respuestas. Con base en eso me gustaría, Joana, a ver si nos ayudas. Nosotros seleccionamos una frase que no entendemos muy bien del coaching ontológico y queríamos mirar a ver si nos la podías explicar. Y dice puntualmente, abro comillas, uno de los postulados que lo caracteriza es que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que por medio de él se genera la realidad. Ok, listo. ¿Hasta ahí? ¿Ya? Sí, esa es la frase. Ok. El coaching ontológico parte muchísimo de que el lenguaje no es inocente, o sea, que tú hablas y lo que dices es porque hay algo que te hace decirlo. Sin embargo, ese de acuerdo al observador, ahí por eso dice la palabra percepciones, ¿qué dice? Dice, el lenguaje describe la realidad, sino que te la repito si quieres, uno de los El postulante, es que postulados, sí los señora. postulados. Ajá. Parte de que todos observamos la vida y todos observamos la vida y desde ese observar tenemos acciones y estas acciones nos llevan a unos resultados, ¿cierto? Entonces, el coaching ontológico lo que te dice es, mira cómo observas la vida, porque todos observamos la vida de una manera muy diferente. Por ejemplo, si yo te digo de qué color es mi saco o mi blusa, muchos pueden decir es azul rey, es azul petróleo, es azul, o sea, hay muchísimas variantes desde ese observador y desde actuar. Este es un ejemplo súper sencillo, pero cuando nos empezamos a conocer a nosotros mismos, nos podemos ver o nos podemos dar cuenta que desde diferentes maneras que observamos la vida, así va a ser nuestra realidad. Ok. Y hay muchas maneras de observar la vida. Entonces, hay veces, desde ese observar la vida, yo me puedo poner desde una forma tirana
y ahí creo mi realidad. Pero si yo me empiezo a observar y veo que yo estoy soy tirano, puedo decir, ay, jue madre, o sea, soy así y puedo ser diferente, puedo observarme diferente. Entonces se me abre un mundo de posibilidades porque puedo crear otra realidad observándome. ¿Sí? Ok, ¿Sí es claro? sí, sí. Ahí te quería hacer otra Ujú. pregunta. Si tú nos estás mencionando que cada persona tiene una realidad diferente, cada persona ve la realidad de una manera diferente, ¿cómo para ti es el mejor mecanismo para empezar a ayudar a esa persona a entender su realidad? Porque pues si cada persona tiene una realidad diferente, me imagino que no hay un mecanismo estandarizado que te diga paso por paso lo que tú tienes que hacer para llegar a Exacto, esa no hay un persona. ABC. Sí, así es, no hay un ABC. El primer paso es entender por qué está ahí, comprenderla, cero juzgamiento. El coaching ontológico no te juzga, no te pone la etiqueta, es que usted es tal, tal, sino que te empieza a acompañar para que tú te puedas observar y desde ese observarte tú puedas decir, ay, claro, ya entiendo por qué estoy teniendo esos resultados. Entonces puedo cambiarlos si yo lo actúo diferente o si mi emoción es diferente o si mi pensamiento es diferente, pues diferente. Pero no hay un ABC, o sea, yo no te puedo decir, toca empezar por esto. Yo digo siempre, 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 ¿por qué estás aquí? Y cuál es tu situación y empezar como a entender un poquitico eh, por qué está ahí sentado y qué es lo que le preocupa o qué es lo que lo lleva a tomar un proceso de coaching. Y desde ahí se desprende una cantidad de cosas, pero no podría Claro. decirte ABC. Cuando hablamos de, ahí se desprende una cantidad de cosas, me imagino que son objetivos, metas, como Así es. alcances. Y quería preguntarte un poquito más acerca de eso. ¿Tú cómo puedes planificar un buen objetivo? ¿Cómo puedes con la persona llegar y decir, este es el objetivo que vamos a tener? ¿Y cómo lo puedes medir también? Porque siento que es muy Ok. importante ponerle un tiempo específico. Un indicador con indicadores de gestión, básicamente. Entonces, por ejemplo, eso se construye con el coaching. Yo no digo lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y esto y esto. Jamás lo digo, sino lo construyo con él. Entonces, ¿hacia dónde quieres llegar? En esta situación, ¿cuál es como el mejor escenario que quieres? Entonces empezamos a ver cuál es el mejor escenario y desde ese futuro posible empezamos a ver qué acciones puedes tener y en cuánto tiempo puedes lograr. Eso es básicamente. Pero yo no lo digo, lo construimos juntos y más que todo sale del coaching, no de mí. Ok, Yo puedo decirle, me parece que es por aquí o porque nos vamos por esto o es, pero sale del coaching que de mí. ¿Cuáles son esos objetivos? o sea que el tiempo Desde también para medir un objetivo sale del proceso, no Del sale que proceso. tú Sin, em- lo interpongas. Sin embargo, yo digo que un proceso de coaching que dure más de un año, ahí algo está pasando, o sea, no está comprometido el coachee, o no se ha llegado bien como a la raíz del problema, o no se han concretado muy bien los objetivos, porque un proceso de un año es muy largo para un proceso de coaching. Ok, mm, Gaby, querías hacer digamos, una pregunta. teniendo en cuenta eso que nos dices, ¿tú crees que, o sea, cuáles son las razones por las cuales tú crees que el coaching últimamente ha cogido como tanta fuerza? Yo creo que ha cogido fuerza porque nos hace cuestionarnos y nos hace evaluarnos, nos hace conocernos y cuando nos conocemos sabemos a dónde queremos llegar. Entonces, cuando sabemos a dónde queremos llegar y llegamos, pues la emoción es muy grande. Entonces, creo que por eso ha cogido fuerza, porque antes decíamos, quiero hacer esto, pero no nos tomábamos como el momento de qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, hasta dónde quiero llegar, llegué y ahora cuál es el siguiente paso, porque es que siempre va a haber una siguiente meta, ¿no? Siempre va a haber un querer seguir más allá. Entonces, creo que por eso ha cogido tanta fuerza. Fuera de eso, el coaching nunca te va a decir, tienes que hacer esto. El coach ontológico, estoy hablando porque no conozco los otros.
nunca te va a decir cómo tienes que hacer eso. Entonces, cuando tú te sientes maestro de tu propia vida, pues ahí empiezas con la voluntad y empiezas a lograr resultados. Y eso, pues, genera como mucha satisfacción y uno lo comparte. Entonces, por eso yo creo que ha tenido, por eso, una buena acogida. Sí. Ok. Y finalmente es que generalmente sucede mucho, digamos, en nuestras clases pasaba demasiado, que siempre teníamos la pregunta de cuál era la diferencia, digamos, entre un psicólogo y un coach, que es como una pregunta muy frecuente que pasa. Entonces, Ok. Entonces, te lo voy a contestar desde mi observador, desde lo que yo he visto. Entonces, el psicólogo estudia el cerebro, estudia los comportamientos, y el psicólogo lo que yo he visto es que a través de sus comportamientos, a través de ese estudio riguroso que ha hecho, te puede decir, ah, lo que tienes es esto. El coach jamás te va a diagnosticar. El coach te ve a ti como persona, no como no como una, voy a ponerlo, sí, no como una etiqueta, sino como esa persona es irresponsable. No, a partir de lo que tú vienes a contarme y lo que tú quieres lograr, empezamos a trabajar, pero no desde el estudio del cerebro, del estudio de comportamientos, ¿sí? Entonces, ujú, el coaching no es terapia, el coaching no te diagnostica, el coaching no te puede, digamos, si hay una depresión muy fuerte, sería malo que yo atendiera a esa persona, tiene que ir a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿sí? Podemos ir de la mano, paralelo, eso sí lo podemos hacer, pero pues yo no me puedo meter en la parte como médica porque pues no tengo los estudios. ¿Qué es bueno del coach? Que el coach nunca te va a juzgar. Entonces, por eso también las personas se sienten como más tranquilas delante del coach y se pueden abrir y pueden decir, mire, estoy en esta, y yo no sé qué es más, y nunca te va a decir, ah, claro, es que usted no sé, y te pone la etiqueta, ¿ya? Sí. Entonces, desde esa etiqueta, él empieza a mirar, a dirigirse. Nosotros no. El coach ontológico es sin juzgar, solamente escuchándote, y todos son diferentísimos. Todos los coaches que yo he tenido, no puedo decir que uno se parezca a otro porque todos son muy diferentes. ok, sí, Ok. listo. ¿Se Bueno, quedó claro? Joana, yo creo que sería todas las preguntas que tenemos por hoy. Muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos, por también explicarnos ciertas cosas que no teníamos claro. Y bueno, esperamos que tengas un buen día, un buen resto de semana y Muchas que gracias. sigas ejerciendo esa labor tan importante en la sociedad. Ay, listo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por tenerme en cuenta y para lo que necesiten, aquí estoy. Bueno, muchas Gracias, gracias. Listo. Ok. que Que estés estés muy bien. bien. Chao, Chao. chao.